prácticamente como un laboratorio, ¿no? Así como un es. laboratorio dentro, Oiga, qué buena definición. Qué buena dentro de la poética de definición. Vallejo. Sí. Claro, dentro de la poética de Vallejo, sí, me parece que sería algo bastante... Una línea interesante, ¿no le parece? No lo he realizado, la verdad. He realizado análisis de algunos poemas de Trilce, pero a nivel discursivo, Ah, no lo he hecho a nivel del ritmo. ya. Lo que sí creo es que, dada la enorme cantidad de palabras y de esto es un recuento el profesor Marco Martos, por ejemplo, ¿no? Claro. De neologismos, Neologismos. extranjerismos, en fin. Palabras que crea el propio Vallejo, Exacto. comenzando por el título. Exacto. ¿No? Creo que a partir de ello sería incluso mucho más interesante por el hecho de que para precisamente abordarlo desde el ritmo también nos tendríamos que enfrentar a palabras que el propio poeta ha creado, ¿no? Claro. El propio poeta les ha dado, al crear esas palabras, les ha dado pues ritmo. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo que Vallejo crea esta palabra de cancionan. Ajá. ¿No? Cancionan, efectivamente. Mire usted qué gran creación. Cancionan. Es toda una creación, como usted acaba de señalar, ¿no? Claro, y que o sea, incluso más allá del aspecto creador, ¿no? También está el elemento pues del ritmo que subyace a esta palabra al ser creada. Claro, exactamente. Porque no solamente al crearla, sino al introducirla en el verso, que se modifica no solamente la estructura semántica, sino la estructura rítmica. La estructura del idioma, sí. En ese sentido sí sería algo bastante interesante abordarlo a partir pues de cómo el poemario es construido a partir de una conciencia del trabajo en el ritmo, ¿no? Claro. Pues, ¿cuáles son todos los mecanismos que Vallejo utiliza, ya sea para innovar, para repotenciar o para modificar algún significado? Claro. Para resemantizar, sabe Dios, como usted bien ha dicho, señor Ábalos, y yo le sugiero desde ahora, no sé si ya usted tenga algún tema de tesis, pero entre sus posibles proyectos, anote usted Trilce. Me parece que esa idea que usted da de Trilce como un laboratorio calza perfectamente con esta perspectiva de que en efecto Trilce es un libro totalmente innovador, ¿no? Tanto así que Vallejo abandona el modelo de su libro anterior de Los Herreros Negros, en los que cada poema tiene un nombre, abandona esa matriz y adopta la matriz o el sistema de ponerle números a los poemas, ¿no? Ve cómo ha cambiado el mundo, la visión del mundo, que le ha permitido a él dejar de lado, renunciar al modelo del título, que de alguna manera orienta al lector. Y si yo digo, por ejemplo, los heraldos negros, hay golpes en la vida, qué sé yo, ya estoy orientado por el título, de hecho, ¿no? El título es un elemento de gran importancia. Pero usted luego se enfrenta a Trilce, ¿y qué ocurre? Que usted se encuentra con grandes poemas, extraordinarios poemas, pero sin embargo usted ya no sabe qué diablo significa este libro, donde se crean una serie de palabras nuevas, y cada poema, digamos, plantea un reto enorme al lector, especialmente al estudioso, porque creo que es un libro que está pensado, claro, para todo tipo de lector, pero hablando en oro, realmente Trilce creo que es un libro para especialistas, es decir, es un libro que exige un enorme esfuerzo cognitivo, rítmico, retórico, me quedo corto con adjetivos. Es un libro totalmente renovador en el contexto de la vanguardia, y tiene una trascendencia enorme, porque recupera en ese poemario algunos textos que son alusivos a su experiencia carcelaria. Recuerde que Trilce, al parecer, se escribió en la cárcel,
¿no? Recupera algo de su pasado santiaguino o de su pasado en Trujillo, qué sé yo, pero a la vez plantea estructuras así poéticas extraordinarias, alusivas al encierro, ¿no? Al tiempo, ese famoso poema Tiempo, tiempo, era, y ahí creo que donde precisamente aparece esa palabra cancionan que usted ha mencionado. ¿Es así o no? ¿Se acuerda? Creo que sí es en este poema, profesor. Creo que es ahí donde habla de cancionan, ¿no? Sí. Y mire qué importante en relación con el ritmo el hecho de que en muchos de esos poemas se menciona al gallo, que precisamente se caracteriza por ser un animal que tiene una musicalidad especial, ¿no? Tiene el canto del gallo, tiene además connotaciones positivas o negativas. Recuerde que esto viene desde la Biblia, ¿no? Cuando Jesucristo le dice a Pedro, al canto del gallo, me habrás traicionado. Recordemos de otra parte la gran formación religiosa que tiene Vallejo, ¿no? Yo creo que ahí habría, señor Ábalos, otro aspecto, digamos, que ya se ha trabajado, pero que se podría volver a estudiar, que es la influencia que tiene todos estos símbolos, toda esta mitología cristiana, ¿no? Que está en la concepción del mundo Vallejo y se traduce, ¿no? Se traduce en poemas realmente extraordinarios, ¿no? Y sobre esto le contaré una suerte de anécdota que siempre la recuerdo yo cuando hablo de Vallejo, con gente ilustrada como es usted. El año 71, es decir, me refiero a 1971, con motivo del 150 aniversario de la independencia, o sea, estamos hablando de casi 50 años atrás, ¿no? El año, algo así no está muy bien mi matemática, pero ese año también hay un gran encuentro de críticos de toda América, ¿no? Ahí donde yo, por ejemplo, conozco personalmente a Ángel Rama, ¿no? Que es un crítico que seguramente usted ha oído mencionar, pero ahí conozco a críticos de altísimo nivel, de diferentes generaciones, Armando Zubizarreta es otro nombre, Antonio Cornejo Polar, Francisco Carrillo, Alberto Tauro, el profesor Núñez, ¿no? Don Estuardo Núñez, Tamayo Vargas, es decir, las figuras más relevantes de la crítica en nuestras literaturas, ellos vienen con motivo del 150 aniversario que cumple ese año el Perú, y entonces San Marcos es el protagonista, es el organizador número uno de ese gran evento. Y para información suya, quizá ya consultó, existen esas actas en varios tomos, existen ahí esas actas que dan cuenta de todo aquello que se presentó, que se expuso, que se sustentó, que se fundamentó en el marco de ese gran congreso de las literaturas. Creo que el nombre era Congresos Iberoamericanos, algo así. Como usted ve, tenemos este problema con los nombres en el caso de nuestro continente, y bueno, ocurrió eso. Y de ese contexto rescato que por esos años era profesor de San Marcos, el doctor Enrique Bayón, que también es un hito en la crítica literaria, y por eso es bueno que también tome nota del nombre de este destacado crítico, Enrique Bayón Aguirre, que viene a San Marcos, y él había sido discípulo directo y cercano de todos los grandes críticos franceses de ese momento, entre los cuales le cito a Roland Barthes, Greimat, el famoso Greimat, el inventor de la semiótica, Gérard Genet, y otros nombres más que ahora no recuerdo. Grandes críticos franceses habían sido maestros de este señor Enrique Bayón. Entonces él viene y alborota así literalmente
o entre comillas, alborota el ambiente literario, porque trae todas estas nuevas ideas del estructuralismo, la semiótica, lo verosímil, las figuras que Genet había construido en su retórica general. Se crea un ambiente de bastante entusiasmo, de inquietud, como suele ocurrir en San Marcos, que es uno de los pocos lugares donde uno puede discutir cuestiones literarias sin que esto ocasione grandes traumas, ¿no? Aunque sí ha ocasionado a veces pequeños enfrentamientos personales, como ocurre en todas estas instituciones. Bueno, rescato yo de este famoso congreso a nivel continental, ¿no? Rescato un detalle, ¿no? Pero antes de rescatar el detalle, quiero recordar que fue San Marcos quien asumió la organización junto, claro, con el apoyo de la Cancillería del gobierno peruano, porque fue una cosa en grande. Es decir, si no hubiéramos vivido el año de la pandemia, como ahora, estaríamos seguramente en plan de preparar algo. Pero ahora no podemos preparar nada, no es posible. Cuando juntas uno se prepara para poder sobrevivir al día siguiente. Esa es la realidad. Entonces, en ese contexto, pues, de una gran organización, todas las ponencias se realizan en Chaclacayo. No sé si usted conozca, probablemente sí, en las instalaciones donde ha funcionado por años, y creo que hasta ahora funciona el llamado Colegio Mayor, invento de Alan García. ¿Por casualidad usted estudió en ese colegio? No, profesor. No, pero sabe de esa experiencia, ¿no? Que hay un llamado Colegio Mayor donde supuestamente van los mejores alumnos, los alumnos más calificados de toda parte del Perú, y estudian ahí en condición de becarios, en condición de internos, hacen su vida ahí. Como experiencia me parece maravilloso. Es ahí, en las instalaciones de este famoso centro vacacional Huampaní, así se llamaba antes, hace muchos años que no voy por ahí, pero fue un lugar importante en la Lima de los 60, 70, 80, quizás hasta los 90, guardó cierto prestigio el centro vacacional de Huampaní, digamos, creado como un lugar de entretenimiento, porque tenía piscina, tenía restaurante, tenía auditorios. Recuerdo haber participado en muchas ocasiones en diversas reuniones, no solo literarias, ¿no?, sino de otro tipo, en ese ambiente donde, como le cuento, creo que hasta ahora existe el Colegio Mayor, y enhorabuena, ¿no? Bueno, ocurre en ese contexto que el profesor Bayón, este profesor que, digamos, había revolucionado el ambiente sanmarquino en aquellos años 70, 71, 72, bueno, viene un gran cambio con estos métodos de la semiótica greimaciana, que él la difunde sobre todo con un libro que para mí fue fundamental en mi época de estudiante, que se llama La semántica estructural. Ahí están los principios de esta semántica estructural, que por supuesto tenía conexiones con la lingüística de Saussure. Saussure es el gran transformador de toda la lingüística del siglo XX. Luego también está Gendlev con esta idea de que el signo no tiene solamente dos planos, sino tiene cuatro planos, es decir, que hay un plano de la expresión y un plano del contenido, ¿no? Y en cada plano de expresión y contenido, a su vez, hay dos subniveles que son el plano fonético, fonológico, el plano lexical o el plano denotativo y el plano connotativo. Bueno, todas estas son categorías en las que de una u otra manera se sustentan las nuevas corrientes críticas que se han ido estableciendo a lo largo de las décadas finales del siglo anterior, del siglo XX, y que están en proceso ahora de formulación, reformulación en estos años finales de la segunda década ya del siglo XXI, ¿no? Es en este contexto que hay que entender a un autor como Miñolo,
por solamente citar un autor, ¿no? Lo que ellos hacen es una puesta al día de todo este imaginario epistemológico, de todo este arsenal metodológico, esos replanteamientos que hay en todos esos años. Y yo debo citar, señor Ábalos, a manera también de pequeño aporte, que por esos mismos años, estamos hablando de los años 70, circuló, yo diría, por toda América, estoy seguro que sí, circuló un libro muy valioso, incluso para los tíos literarios de hoy. Ese libro se llama Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. ¿Ha tenido usted oportunidad de leer algo de Galeano o no? He leído fragmentos de ese libro, profesor. Ya, de Las venas abiertas de América Latina. ¿Ha leído fragmentos de ese libro? Sí. Ya, entonces lo que recomendaría, porque ese libro efectivamente no circula, el ejemplar que yo tuve se perdió en el túnel del tiempo. Bueno, ahí él plantea a mí me cambió la vida, le digo, soy sincero. Es decir, que en el colegio se nos había enseñado una historia del Perú totalmente fuera de contexto, ¿no? Una historia del Perú en la que, digamos, la hipótesis principal es que nosotros estamos llamados, ¿no? Que más bien fue una bendición de Dios que los españoles vinieran y destrozaran el país, rompieran con el Tahuantinsuyo, marginaran al quechua y se estableciera el español como la lengua dominante, que en la práctica ha resultado así, ¿no? Esa es la histórica. Entonces lo que hace Galeano es darle la vuelta a toda esta historiografía oficial que ha hecho que se justifique nuestra condición de dependiente, incluso en lo cultural, con respecto a España, porque mi formación universitaria, que fue tanto en la Universidad Católica como en la Universidad de San Marcos, fue una enseñanza a la europea, ojo, digo, a la europea, es decir, a la manera de Europa, pero de una versión, digamos, en una versión seguramente más pobre, en una versión más primitiva, más, como diría un amigo, más rupestre, porque lo que nosotros hacíamos era leer los libros que venían de España, hablar de la filosofía de España o de Europa. Ya eran tiempos en que, por ejemplo, se hablaba de Albert Camus, de Jean-Paul Sartre y otras figuras y figurones de la cultura europea, y que a nosotros nos llegaban o de España a través de la editorial Gredos, o también a través de Argentina y México, que son países que siempre han tenido un gran desarrollo editorial, y a través de ellos nos llegaban, pero ya en segundas versiones, y ya a través de los profesores que tuvimos, que sin duda pues no estaban al nivel de los profesores europeos, ¿no? Pero hemos sido, ahora que estamos hablando de nuestro continente y de la literatura latinoamericana como una literatura abierta a muchas influencias, ahora estamos hablando, ¿no? Digamos, de un continente en el que aún se quiera o no, pero aún, señor Ábalos, y usted lo reconocerá, si lo evalúa con un poco de objetividad, y creo que usted la tiene en gran medida, hasta ahora seguimos dependientes de Europa, porque todas las corrientes críticas, ¿de dónde vienen? Vienen de Sergio Arduini. ¿Y de dónde es Sergio Arduini? Es de Italia. Y lo otro que viene, ¿de dónde? De España. O digamos, la oleada de colegas peruanos que viven en Estados Unidos y que plantean una serie de nuevas teorías, pero que incluso implican un nuevo estudio, una nueva aproximación a figuras tradicionales de nuestra literatura, como sería el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, el Inca Garcilaso, los cronistas, Guamán Poma, que de pronto han cobrado notoriedad en estos tiempos de fines de la segunda década del siglo XXI, ¿no? Entonces, no me pierdo, la memoria, el sentido me ayuda todavía,
Entonces es en ese contexto, en ese congreso y con todos estos antecedentes que le estoy mencionando, que el profesor Bayón plantea un análisis del poema quinto de Trilce, ¿no? No tengo acá a la mano el libro de Trilce. El poema quinto plantea un análisis verdaderamente innovador. En algún momento, cuando tengamos ya una siguiente clase, tendré oportunidad incluso de que usted comentar o de que usted tenga acceso a ese análisis que él le llamó, en ese momento llamó algo así como análisis semiológico del poema quinto de Trilce, que comienza con estas frases, dice: a ver, aquello sea sin ser más, ¿no? Ya es toda una frase muy audaz, muy retadora, decir, a ver, aquello sea sin ser más, ¿no? Aquello sea sin ser más. Es como si dijéramos que la vida sea vida y nada más, que es realmente lo que implica renunciar a la trascendencia, ¿no? Y que, comprendiéndolo bien, significaría entonces que usted y yo estamos dedicados a menesteres simplemente porque hay que matar el tiempo y sin reconocer que en el fondo los seres humanos, por más sencillos y por más, digamos, por más limitados que nos sintamos, que estamos limitados ahora, por ejemplo, por la pandemia, sin embargo, nuestro objetivo es trascender. Y de alguna manera trascender, ¿no?, se da cuando usted, yo y todos los que somos parte de este mundo literario tomamos como objeto de estudio nuestros poemas, nuestros libros, nuestros cuentos, nuestras novelas, y le damos un vuelo, encontramos ahí, en la búsqueda del sentido, encontramos, como usted decía en algún momento de su intervención, encontramos, por ejemplo, que el ritmo de tal poema es algo maravilloso a lo que yo puedo incorporar a mi estructura cognitiva, y con ello me puedo explicar o tratar de explicar este mundo tan complicado que es el mundo de hoy, ¿no? Entonces, estas ideas. Entonces, volviendo a lo de Trilce, hay que tomar nota de este ensayo que publicó el profesor Bayón en ese congreso, y donde plantea ideas fundamentales acerca de la concepción del mundo de César Vallejo, precisamente, ¿no? Mucho se ha discutido a nivel de biografía, se ha debatido mucho, se ha hablado mucho sobre el hecho de que, al parecer, César Vallejo, dada su circunstancia personal, habría renunciado a la paternidad, ¿no? En otras palabras, no quería ser papá. Él no quería ser papá, y razones no le faltaban, principalmente que su economía no era muy sólida. Entonces, cuando se viene de Trujillo a Lima y se enamora de Otilia, ¿no?, de una chica que vivía en Lima, al parecer, según los biógrafos, no estoy afirmando algo gratuito, según los biógrafos, se enamora de Otilia, Otilia sale embarazada, y como Vallejo en realidad tiene como proyecto irse fuera del país, entonces parece que la hace abortar más de una vez. Es lo que se dice, es lo que se especula, que él no quería tener hijos, ¿no?, que él prefería ser alguien que, por lo menos a nivel de hijos, no tener hijos, y en todo caso su legado es un legado literario. No habrá tenido hijos biológicos, pero en cambio ha tenido hijos literarios que nos han llenado el alma, que nos han enriquecido a todos, y eso hay que agradecérselo, porque dentro de la austerísima vida que él vivió, se dio tiempo y espacio para crear estos maravillosos poemas, que, como le digo, son materia de análisis para nosotros. Usted y yo comprendemos esto perfectamente, que dan sentido, que dan trascendencia a nuestra vida, aún en momentos tan
tan duros y tan difíciles como son estos momentos en los que estamos atravesando ahora al término ya de la segunda década del siglo XXI, y mientras, digamos, calentamos motores para arrancar con todo el bicentenario en el 2021 y comenzar a viajar por el mundo, ir a congresos y pasearnos y darnos la gran vida. De pronto viene esta pandemia del año 2020 que ha hecho de esta fecha una fecha emblemática, una fecha difícil, ¿no? Parodiando a Dickens y a Vargas Llosa, digamos, ya decía Charles Dickens, tiempos difíciles, ¿no? Tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? O parodiando al propio Mario Vargas Llosa, tiempos recios, en esas estamos. Esa es nuestra coyuntura, tiempos difíciles, tiempos recios. Ve usted Dickens en el siglo XIX y Mario Vargas casi al término de la década, han planteado los dos en sendos títulos de sus obras qué es lo que está pasando en este momento en nuestro continente, en nuestros países, en nuestras ciudades. Tiempos difíciles, yo diría se quedó chico. No son tiempos difíciles, son tiempos imposibles de vivir. Sí que queremos, digamos, dialogar con Charles Dickens, ¿no? Y por otra parte, como dice Mario Vargas Llosa, refiriéndose a la revolución del año 54 en Guatemala, lo que estamos viviendo son tiempos recios, es decir, tiempos duros de guerra. En este caso es casi el equivalente de una guerra mundial, con la única diferencia con respecto a las guerras, que en una guerra que ocurriera, tendríamos que estar atentos a que no vaya a caer una bomba cerca de nuestra casa, ¿no? Mientras que ahora estamos más bien con una guerra invisible, secreta, no sabemos dónde está el enemigo, nos está atacando, nos está deteriorando el aparato respiratorio, el aparato biológico que equipa al hombre, y nos está llevando a situaciones bastante complicadas, y por eso que nosotros también hemos tenido que abandonar el viejo claustro sanmarquino de la avenida Venezuela, de la avenida, de la calle esta por la que ingresamos a San Marcos, y hemos tenido que adoptar por la comunicación virtual, que nos permite por lo menos mantenernos comunicados y desarrollando temas que nos apasionan. A mí me apasiona todo esto, ¿no? Pero dado que hemos tenido un diálogo bastante extenso, en todo caso, para un poco ya ir yendo a las conclusiones, yo quería saber, porque ese era otro de los aspectos de la clase de hoy, quería saber, señor Ábalos, si es que está por ahí, espero que sí, yo iba a comenzar la clase, pero no lo hice así, lo hice con un monólogo antes de que usted llegara, pero sí, en todo caso, para la siguiente reunión, que creo que es día de mi cumpleaños incluso, bueno, yo iba a comenzar la clase de hoy con un artículo que ahora se lo planteo solo en forma de pregunta. No, en todo caso puede esbozar una pequeña respuesta ahora, si es posible. En un artículo yo planteo, y esto es parte del contexto de la literatura latinoamericana de la que estamos hablando, planteo las relaciones que he podido descubrir. Este es un pequeño aporte mío, está trabajado a nivel de ensayo y está presente en este libro que le acabo de citar, este libro mío que se llama Escritores y Obras de Nuestras Letras, y yo planteo relaciones entre Leonardo Padura, el Inca Garcilaso de la Vega, Ernest Hemingway y Jorge Luis Borges. Pregunta para usted: ¿ha tenido oportunidad de leer a estos autores? ¿Conoce a todos o algunos de ellos, señor Ábalos? Profesor, sí, le escucho
escuché solamente un autor, si Sí. no me equivoco, Borges. Le voy a repetir, mire, Por favor, sí. pues con todo gusto, mire, en este artículo, ¿no? Yo planteo relaciones principalmente temáticas, pero con implicancias en lo literario. Los autores con los que ya retomaremos el curso en la próxima oportunidad, los autores son los siguientes: Leonardo Padura. Este es un escritor cubano, actual, vivo, Leonardo Padura. ¿Lo conoce usted? No, profesor, no he Ya. tenido la oportunidad de leerlo. Anótelo en su agenda, por favor. Mañana, pasado mañana, etcétera, usted va a tener que leer a Padura. No le digo para mi curso, no, sino simplemente que anótelo, porque es un autor que ha cobrado una importancia latinoamericana, por decirlo menos, porque incluso me he enterado que está de candidato al premio Nobel. Ha venido a San Marcos. El año 17 vino con motivo de la Feria del Libro, vino a presentar una de sus grandes novelas, y ahí San Marcos le hizo un homenaje. Y en ese homenaje yo participé justamente con aquello que quiero compartir con ustedes en una próxima oportunidad, ¿no? Entonces, los autores cuyas relaciones establezco son Leonardo Padura, siglo XX. El segundo autor con el cual establezco nexos es nada menos el Inca Garcilaso, ¿ya? Segundo autor, ese sí usted lo conoce. El Inca Garcilaso, que vivió entre 1539 1616, que hace poco hemos celebrado el cuarto centenario de su, no sé si de su nacimiento o su muerte, pero Garcilaso está vigente, cada vez más vigente. Entonces, también haremos referencia al Inca Garcilaso. Luego, a Ernest Hemingway, autor a quien quizá usted ha leído, ¿no? O conoce. Sí, sí lo he leído, profesor. Sí lo he leído. Supongo que, por ejemplo, habrá leído El viejo y el mar. Exacto, sí. ¿Ha leído, además de ese libro, ha leído algún otro de Hemingway que recuerde ahora? No, No. ningún otro. Bueno, hay otros también, ¿no? Pero Pero el clásico, la obra según la cual le dieron el premio Nobel, es esta obra El viejo del mar, que incluso existe versión en cine de esa famosa novela de Hemingway, y que acá en el Perú la conocimos, ya traducida por supuesto a través de ese fenómeno editorial que se llamó Populibros. ¿Usted ha oído hablar de Populibros por casualidad? sí. Ya, Sí, sí. ya, usted ha oído hablar. En ese contexto es que se presentó El viejo y el mar, y yo, estudiante sanmarquino, no, en esa época estaba en el colegio, ¿no? El año 64, sí. El año 64 tuve oportunidad de leer, muy apasionado, muy comprometido con la lectura de ese libro que me encantó, que tiene pues como principal, uno de sus principales escenarios, el mar, ¿no? Por eso la obra se llama El viejo y el mar. Y efectivamente ahí un personaje ya mayor intenta realizar una hazaña, ¿no? Que es la de capturar a un gran pez y luego llevárselo a la costa, ¿no? Hazaña que en parte se cumple, porque ocurre que sí, logra atrapar al gran pez, pero vienen los tiburones y se comen a todo el gran pez, y cuando él llega al puerto donde lo esperan, digamos, tiene una sensación doble. A su edad ha sido capaz de mostrar que sí es un gran pescador, pero ha sido derrotado por otras criaturas que igual que él también consideraron al gran pez como un bendito potaje y lo dejaron solo en los huesos, ¿no? Entonces esa es una metáfora de la vida también. Bueno, y el último autor que vamos a considerar es Borges, que creo que hemos hablado ya de Borges en alguna clase anterior. Entonces, en la próxima oportunidad, antes de arrancar todavía con esto, el paralelo entre Ribeiro y
y Ribeiro y Nostroza, vamos a detenernos en estos ensayos de un libro mío, donde, bueno, he hecho una serie de aportes, ¿no? Así como algunos de los cuales les he planteado en esta clase bastante extensa y que le agradezco, pero nuestro horario es así sumamente complicado, son largas sesiones de 3 horas por lo menos, y ya creo que hemos cumplido casi 2 horas y media, de manera que si tiene a bien, creo que podríamos ya, por ahora por lo menos, dar por terminada, salvo que usted tenga alguna pregunta, alguna inquietud, por el momento, o ya retomaríamos en la próxima clase. ¿Qué dice usted? ¿O hay alguna inquietud, algún tema que usted quiera plantear? No, profesor, todo claro. Yo creo que para mí por lo menos ha sido una reunión muy fructífera, donde hemos debatido, hemos discutido, hemos intercambiado ideas, y creo que está ahí donde yo le he dicho, tome usted apunte, anote, porque lo que vamos a plantear como una cuestión previa al análisis va a ser este tema: ¿dónde están las relaciones entre Leonardo Padura, el Inca Garcilaso, Ernest Hemingway y Jorge Luis Borges? ¿Ya? Así que ahí nomás vamos a dejar la sesión a 2 horas y media de haberla iniciado, para poder darnos una tregua y reponernos de este enorme recorrido que hemos hecho, el recorrido espacial, histórico, literario, por las literaturas latinoamericanas. Muchas gracias por su actuación, señor Ábalos. Creo que hemos dialogado de igual a igual. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Muy buenas noches. Gracias a usted, profesor. Buenas noches. Buenas noches.